está? ¿Está bien? ¿Está? Aquí está el gozo de Dios. No más pasado, no más tristeza, no más tristeza, no más pasado. En mi Jesús libre yo soy. No más tristeza, no más pasado, en mi Jesús libre yo soy. No más tristeza, no más pasado, en mi Jesús libre yo soy. No más tristeza, no más pasado, en mi Jesús libre yo soy. El gozo de Dios, mi fuerza es, nada en el mundo igual a lo que solo Él me dio. Ven a danzar, ven a gozar, ven que su río
Buenas noches, bendiciones, Dios los bendiga, hermanos, todos los que están conectados en esta hora, bienvenidos a esta transmisión del Ministerio Pentecostal Cristo Sana. Los saludamos en esta hora, en este domingo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Hoy estamos ya 30 de agosto, ya está acercando septiembre, se vienen los días lindos, se viene la primavera. Estamos con alegría, con gozo con nuestros hermanos aquí en la Facebook, van a estar saludando. Bendiciones a todos los que se están conectando en esta hora y comparte este video. Dios los bendiga, los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con todos ustedes. Yo soy Marina Martínez, diaconisa del Ministerio Cristo Sana. Los bendiga en el Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que se han conectado. Le habla diácono Cristian Barraza del Ministerio Cristo Sana. La paz y la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas. Ahí donde estás, en esta hora que se ha conectado, comparte estos videos que en esta noche va a estar recibiendo palabra de vida eterna. Estamos contentos nuevamente, sabiendo que los días pasan rápido, pero gracias al Señor estamos sirviendo, haciendo su voluntad y predicar su palabra. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, te habla la diaconisa Fabiana del Soto, del Ministerio Cristo Sana. Saludamos a todos los que se están conectando a través de estas redes sociales, a nuestro pastor Julio Carlucio, a su esposa Rosita Bellón, a mi esposo que está desde casa, Adrián Alegre. Lo bendecimos en el nombre del Señor. A todos los que se conectan, hoy te invitamos a recibir palabra de vida, palabra de fe, palabra de salvación para tu vida. No te vayas de esta conexión y comparte como compartían mis hermanos. Comparte este video para que muchos reciban palabra de vida eterna en esta noche. Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén. Saludamos a Rubén Darío Cruceño, Jonathan Acosta, Rosa Bellón, ahí en Ensenada, Verónica Páez. Saludamos a Romy, a la familia de Sandra, muchas bendiciones. Juan Carlos Alegre, Mirta Augusto, los saludamos, todos los que se están conectando en esta hora. Te pedimos que compartas este video, vamos a estar compartiendo palabra de vida eterna en esta noche maravillosa que el Señor nos regala. No sé si los hermanos quieren estar compartiendo algún testimonio esta semana, algún milagro de sanidad, algún milagro que el Señor haya hecho en este tiempo a través de los pedidos de oración. Bueno, quería compartirles a todos que el día sábado, en el Día del Comedor, ayer se han entregado muchas almas para el Señor. Se han entregado 4 almas para la gloria de Dios y estamos muy contentos porque sabemos que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en los cielos, y ayer hubo gran fiesta en los cielos porque 4 almas se han entregado, y es maravilloso ser partícipe de estas cosas que el Señor nos hace participar de sus maravillosas obras, y nos gozamos en el Señor por esas almas que se han entregado. Bendecimos a cada alma que se ha entregado y estaremos orando para que Dios los encamine, los guíe y que puedan acercarse a la casa de Dios cuando sean abiertas las puertas nuevamente. Gloria sea al Señor por el testimonio de la hermana que ha contado, que se han entregado 4 almas. También antes de llegar a mi hogar, que hoy me ha tocado trabajar y me ha llamado un hermano que ha pedido un pedido de oración, Gustavo Ceballos. Él siempre está comunicándonos su necesidad de lo que él está pasando, y me había contado que en este tiempo se ha podido comprar una motito, gracias al Señor, para el uso de su trabajo, que estaba muy contento con el Señor porque el Señor está ordenando muchas cosas en su vida y que suplió una necesidad que él había pedido. Y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, sabiendo que estamos pasando en un tiempo que el mundo está pasando crisis, pero sabemos que dice su palabra que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él sustentará todas nuestras necesidades, sabiendo que es algo material, pero sabe el Señor que lo necesitamos. Le damos gloria al Señor por ese pedido de oración que ha sido contestado y por ordenar su vida. Y dice, él me contaba diciendo: Cristian, me siento fortalecido, me siento más firme en tomar decisión, porque Dios me está respondiendo en todas mis oraciones. De las hermanas también que están orando, mando saludos a cada una de las hermanas que siempre están también atendiendo a su familia. Y bueno, le damos gloria al Señor por estos testimonios y estamos muy contentos porque el Señor en todas las oraciones nos está contentando por su gracia y su misericordia. Dios te bendiga grandemente. Queríamos compartirte que esta semana, el día de ayer, han llamado a una hermana para poder comunicarle que le han dado el alta a su nieto, que nos ha pedido oración por él. Y para la gloria de Dios ya le dieron el alta, estábamos pidiendo y el Señor nos hablaba en su palabra, no solamente
como dice la palabra del Señor, como con demostración de palabras, sino con demostración de poder. Y él recibió la sanidad y ya está en su casa. Otra hermana también ya le están pronto a dar el alta el día jueves y prontamente estará con nosotros. Así que para la gloria de Dios está sana, no tiene ningún síntoma y nos daba gracias por el apoyo a través de la oración. La oración del justo tiene poder y la oración de mucho justo puede mucho, dice un famoso pastor, un famoso evangelista, y dice que esa oración es poderosa. Y cada una de las oraciones de todos los hermanos que están conectados en esta hora, que lo explayamos siempre en el grupo de WhatsApp, y Dios responde. Dios responde, Dios nos sorprende cada día. Y a veces uno piensa, ¿no? ¿Qué me va a oír a mí el Señor? Dice que Él oye la oración del justo. Y son muchos justos clamando por las necesidades en este tiempo, que la gente se ha abierto su corazón, ha abierto su vida a Jesús y está pidiendo, está confiando en nuestro Dios y Él responde. Porque Él no nos deja desamparados, no nos deja huérfanos, sino que Él siempre está ahí, atento su oído a nuestras peticiones. Te damos gloria a Jesús en esta noche. Comparte en este enlace que te hemos dejado tu pedido de oración, tu pedido por algún familiar, por una persona que esté pasando situación de enfermedad, que esté pasando el COVID-19 en este tiempo, cáncer, leucemia, cualquier enfermedad, dolencia que esté pasando esta persona. Pon tu pedido de oración y es maravilloso poder predicar la palabra a través solamente del acto de un pedido de oración. Ya está predicando y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar en este día así, rápido, vamos a comenzar a sumergirnos en la palabra del Señor. Vamos a sumergirnos en su presencia. Ve a buscar la palabra, el manual de vida eterno. Hoy vamos a estar compartiendo Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Vamos a estar compartiendo. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Así que vamos a ir apresuradamente a la palabra de Dios. Estamos compartiendo con los hermanos. Los saluda la diaconisa Jessica, Fabiana, Marina, el diácono Cristian. Muchas bendiciones para todos. Saludos, hermanos y hermanas de la fe, los que se agregan en este tiempo de pandemia. Tenemos nuevos hermanos, nuevos conectados, nuevos hijos de Dios que se han agregado en este tiempo a la familia de la fe. Qué maravilloso poder estar todos juntos en comunión a través de las redes sociales. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Ahí le ponemos pausa a la alabanza para que se escuche bien clarito la palabra de Dios. Y la palabra dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia y espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Qué glorioso, qué maravilloso es nuestro Dios, que nos concede ese perdón de los pecados. Esta carta de Pablo que le habla a los colosenses, le habla ahí en Colosa, dice la palabra del Señor, que él le hablaba y pedía y oraba a su Dios por sabiduría y inteligencia de este pueblo, de estos hermanos de la fe de esta iglesia. Oraba por ellos pidiéndole sabiduría y entendimiento, porque dice la palabra del Señor
que habían introducido en este lugar, dice, mezclaban, dice, tradiciones judías con doctrina cristiana y filosofías paganas, estaban introduciendo en el pueblo, estaban introduciendo estas cosas, dice, semejante a las situaciones que pasan hoy en día, dice que generaban herejías, huecas, engañosas, sin sentido, humanistas, dice, con una espiritualidad disfrazada, con una espiritualidad superficial y carente del poder de Dios. Estaban engañando, dice, a los colosenses, estaban engañando estas personas, como dice la palabra del Señor, que salen de nosotros, pero que no son de nosotros. Dice que mezclaban, dice, el paganismo, dice que mezclaban, dice la palabra del Señor, mezclaban lo que era la doctrina del Evangelio de Jesucristo y introducían herejía, introducían brujería, dice la palabra del Señor, con lo que es las herejías, dice la palabra del Señor. Estaban mezclando estas cosas que al fin y al cabo terminaban siendo insuficientes, porque no traían la salvación, sino que los desviaban. Y dice la palabra del Señor, mire, en ese tiempo que hablaba Pablo, hablaba a los colosenses, y trasladado a este tiempo, y vemos hoy en día el camino de la sal, que el manto sagrado, y cuántas cosas vemos, que el aceite que traen de Israel, que vete al monte de Sión, y estamos inventando una espiritualidad superficial, estamos inventando cosas fuera de la palabra de Dios, de la doctrina de Jesucristo. Ellos habían puesto estas cosas en particular y desviado la atención de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y hoy en día lo que es fundamental para nuestra vida, como hablábamos hoy temprano, la piedra angular es Jesucristo. Debemos entender que Cristo es el creador de todas las cosas, cabeza de la iglesia y la fuente de salvación, la cual es suficiente en todo. En todo, no necesitamos profetas que estén profetizando mentiras a tu vida. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que tú vas sembrando a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, es lo que tú vas a recoger, ese fruto precioso. Si nosotros estamos sembrando amor, misericordia, predicando la palabra, vamos a sembrar bendición. Pero si nosotros estamos peleando en lo que es la política, en lo que es el mundo, en lo que decreta el gobierno, que el coronavirus, estamos peleando y luchando contra esas cosas, nos desviamos de la palabra de Dios, nos desviamos. Y dice la palabra del Señor que Cristo es la suficiente fuente de salvación para nuestra vida en todo, dice la palabra del Señor. No necesitamos que alguien nos venga a profetizar de bendición, porque su palabra nos dice que vamos a ser bendecidos. Siempre y cuando busquemos su reino, esas bendiciones nos van a alcanzar y nos van a correr. Pablo pedía y oraba, dice, por los hermanos en Colosa para que sean llenos de conocimiento, sabiduría y inteligencia. Y yo me recordaba esta palabra de Salomón. A Salomón se le ofreció todo lo que él quería, podía pedir lo que a él le placiera, pero él pidió sabiduría para gobernar a un pueblo grande, dice la palabra del Señor. Le pidió sabiduría, le pidió inteligencia. Él no pidió dinero, él no pidió bienes, él no pidió riqueza. Él pidió riqueza en sabiduría, en entendimiento, para poder gobernar un pueblo. Tú puedes pedir sabiduría en este tiempo para saber gobernar tu casa, tu familia, tus hijos que se van de las manos, que van creciendo y no sabemos hacia dónde irán. Y la palabra del Señor nos dice que Él pedía sabiduría. Y en este tiempo decimos, ¿para qué pedimos sabiduría? Sabiduría para que nadie nos engañe primeramente, como este pueblo, como esta iglesia ahí en Colosense, los colosos estaban ahí, dice, siendo engañados. Y necesitamos esa sabiduría para que nadie nos engañe. Necesitamos esa sabiduría para poder pasar la prueba, para poder pasar el desierto, que Él nos dé entendimiento, para poder pasar ese problema, esa dificultad. Y su palabra nos dice
en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Él nos describe 3 características de para qué es la sabiduría: para llevar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. Dice la palabra del Señor que el pámpano desarraigado de esa vid, fuera de la vid, si nosotros somos pámpano y la vid de Jesucristo, lejos de Él, nada somos ni nada podemos hacer. Y no vamos a poder llevar ese fruto, un fruto de bendición. No vamos a poder dar un fruto de gozo, de alegría. No vamos a poder dar algo que nos beneficie en nuestra vida, sino que alejado de Jesucristo vamos de mal en peor, vamos tropezando, cayendo, y como dice la palabra del Señor, cuando nos alejamos y nos desarraigamos de esa vid que es Jesucristo, nuestra vida se va secando. Nos alejamos de Jesucristo y vamos a adoptar oscuridad, tiniebla, y hacemos esa cruz de Cristo en vano, volvemos para atrás. Y la palabra del Señor dice que cuando el Espíritu, la casa está limpia, está barrida y el espíritu se va, dice que vienen otros 7 espíritus peores y el estado de la persona viene a ser peor que cuando había recién comenzado a conocer a Cristo. Y dice la palabra del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos meditar en la Escritura, saber cuál es la voluntad del Señor. Porque muchas veces no estamos preocupados, ¿no?, en el que el Señor nos bendiga muchas veces. Quiero bendición, quiero bendición, quiero bendición. Y nunca nos detenemos a pensar cómo es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que yo haga en este día por Él? Siempre estamos pensando en nuestros deseos egoístas y pecaminosos, en nuestras ansiedades y en nuestros afanes. Y Él quiere que tengamos esta sabiduría para llevar fruto, para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no nos acercamos a Él? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? En una oración permanente. Este conocimiento en nosotros, el ver a Jesús y querer conocerle, saber cuál es su corazón, cómo es conforme a su corazón, su voluntad, qué es lo que quiere Él que hagamos. Por eso venimos a Jesús, por una voluntad, por un motivo. El pastor nos preguntaba, ¿qué es lo que ustedes sienten en el Señor? ¿Lo que hacen es un llamado? ¿Lo hacen porque le gusta? ¿Lo hacen porque es un trabajo? Y yo le decía, pastor, sentimos que es un llamado de parte de Dios, porque muchas veces podemos tener un trabajo y no lo disfrutamos. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús y nos agrada, se nos hace agradable nuestro trabajo y hacer su voluntad. Pero muchas veces queremos seguir a Jesús, pero no nos agrada seguir su voluntad. Y nos es fastidioso muchas veces a algunos que recién están conociendo. Y no, pero a mí me cuesta y a mí se me hace difícil. Y Él quiere que hagamos las cosas conforme a su voluntad, para llevar fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecido, nos dice la palabra del Señor en el versículo 11, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice la palabra del Señor. Fortalecido. ¿Cuándo nos fortalecemos? Cuando vamos a la palabra del Señor, cuando hacemos su voluntad, cuando predicamos su palabra, cuando nos preocupamos por alguien que necesita oración. Y está en nuestra mente constantemente. Podemos estar cocinando, lavando, limpiando, trabajando, pero estamos, Señor, te pido por Juan, Señor, te pido por Pedro, Señor, te pido por esta mujer que está enferma. Estamos constantemente haciendo la voluntad del Padre. No es que Cristo quiere sacarte totalmente de tus cosas, ni quitarte tu tiempo, sino solamente, aún dice, cuando nosotros pensamos, Jesús ya sabe lo que estamos pensando, nuestro Dios ya sabe lo que estamos pensando en nuestra petición. Me recordaba de esa viuda, Señor, hazme justicia. Y así debemos pedirle al Señor, andar en el Espíritu, caminando con Jesús, caminando con su Espíritu Santo. Estamos trabajando con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. Vamos a dormir, vamos a apoyar nuestra cabeza en nuestra almohada. Señor, bendice mi día, guarda mi entrar, guarda mi salir. Debemos estar en comunión.
Dice que Pablo pedía por esos hermanos, por esos discípulos, por esa iglesia, pedía conocimiento, pedía sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia de este mundo y la sabiduría de este mundo, la astucia de este mundo, es para un beneficio propio. Ay, quiero ser más inteligente, más sabio para poder engañar a otro y tomar dinero y hacer más dinero en este día, en este tiempo, en este mundo, en la actualidad. Pero nosotros debemos pedirle el conocimiento de Dios, que Él nos dé ese espíritu de dominio propio. Cuando viene el enojo, cuando viene la discusión, cuando viene el problema, el dominio propio. Cuando alguien nos grita, cuando alguien nos quiere humillar, ese dominio propio. Saber cuál es nuestra identidad en Dios. Saber cuánto Él nos ama y el valor que tenemos nosotros al comprender esa palabra, al comprender esas palabras que dejó Jesús en nosotros. Vamos a estar fortalecidos en todo, conforme al poderío de su gloria. Cuando comprendemos su palabra y la grabamos en las tablas de nuestro corazón, estamos fortalecidos, porque cuando viene la prueba, tenemos una palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene una prueba, un desierto, dice que esa tribulación pasajera produce en nosotros un mayor peso de gloria, una mayor inteligencia, una mayor sabiduría para cuando venga una prueba más fuerte, un desierto más largo y más difícil. El Señor nos fortalece en todo a través de su palabra. Dice la palabra del Señor que Él es el verbo, Él es la palabra hecha vida, hecha pan en esta palabra. ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría si no meditamos en Él? Como decíamos al principio, si no pensamos cuál es su voluntad, cómo es su corazón, cuáles son sus deseos. El ser humano tiene deseos todo el tiempo, deseo indecido, dice la palabra. Dice los psicólogos, la psicología en este tiempo, deseos indecidos. Tenemos un deseo, quiero este vaso de agua, lo conseguimos, damos todo para tenerlo, lo tenemos y el tiempo se va. Y luego viene otro deseo, quiero un libro, quiero una bicicleta, quiero un auto, lo conseguimos, trabajamos a sol y a sombra para tener eso, y vuelve otro deseo, y así pasa la vida del ser humano en un abrir y un cerrar de ojos. Pero Dios en este tiempo nos está hablando de que adquiramos sabiduría e inteligencia para llevar fruto conforme a su voluntad, crecimiento en el conocimiento de Dios y fortalecido en todo para poder traer almas a su reino. Eso pedía Pablo, eso pedía Pablo para sus hermanos, y así pedimos hoy en el Señor para tu vida. Que el Señor te brinde esa sabiduría, esa inteligencia que viene del cielo. La riqueza, los afanes, todas las cosas de este mundo pasan. Podemos pedirle al Señor miles y miles de bendiciones, pero si no tenemos sabiduría y no tenemos dominio propio y no sabemos cómo administrar todas las cosas que el Señor nos dio, se van a ir como arena en nuestras manos, como agua en nuestras manos. Usted se pone agua en sus manos, cuando llega ahí a donde tiene que llevarla, su mano está seca. Y así acontece cuando no tenemos sabiduría e inteligencia. Salomón le pidió sabiduría e inteligencia para dominar ese pueblo grandísimo. Y nosotros tenemos que pedirle la sabiduría y la inteligencia a Dios para gobernar primeramente nuestra mente y nuestro corazón, porque son engañosos. Y luego, una vez que estemos sanos, restaurados en Cristo Jesús, poder comenzar con nuestro hogar y restaurar todas las cosas. Una vez que culminamos con nuestro hogar, poder pedir por los de afuera, por nuestra familia, por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por nuestra familia, para que vengan al conocimiento de Dios. Y que nadie los engañe con herejías, con estas espiritualidad superficial, como decimos. La palabra dice con demostración de palabra. Nosotros venimos con la palabra de Dios, pero también tenemos la demostración de poder. Cuando imponemos la mano sobre los enfermos y ellos son sanados. Cuando traen un pedido de oración y Dios hace la obra. Ese es el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Y ese es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. No una espiritualidad disfrazada. Dios quiere que comprendamos su palabra, que escudriñemos su escritura y que nos sumerjamos en este río de vida. No que hagamos solamente y nos mojemos la punta de los dedos, sino que nos llenemos de la riqueza de su gloria, que nos inunde por completo, que sea un río, un manantial sobre nuestras vidas.
para traer muchos a ese conocimiento de su gloria y ser puente y fuente de bendición. Te bendigo con esta palabra y nuestros hermanos van a seguir acotando en la palabra del Señor esta vida que se llama Jesús. Amén. Qué maravillosa palabra que trae el Señor en esta noche, porque es necesario que el mundo tenga el conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros no queremos que esas almas sean perdidas, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por Él, por su gracia y su misericordia. Pero asimismo debemos buscar de esa sabiduría, como decía la hermana, buscar de ese conocimiento y ser llenos de la plenitud de Dios, como dice en Efesios capítulo 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y qué maravilloso lo que Pablo pedía por cada uno de los hermanos de la iglesia de Colosa y también de los Efesios. Y asimismo por nosotros lo ha pedido, porque Él era el apóstol de los gentiles y los gentiles somos nosotros, aquellos extranjeros que ahora somos coherederos de la gracia de con Jesucristo. Asimismo, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Qué maravilloso es tener esta sabiduría y esta inteligencia y este conocimiento, porque dice que la palabra del Señor, que a través de eso nuestra vida se alargará, tendremos muchos más años de vida por el conocimiento que Dios nos da. Eso trae medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Y aún así, la palabra de Dios dice que cuando nosotros adquirimos inteligencia y sabiduría, a través de esto también adquirimos riqueza y honra, como así le fue dado a Salomón. Salomón había pedido sabiduría, y por no haber pedido riquezas y honra, Dios le concedió también eso. Así que qué maravilloso tener las bendiciones de Dios que nos rodeen, pero no solamente por llenarnos nuestras casas de lujo ni nada de eso, sino que ser salvos, que es lo que más necesitamos. Nuestra vida, nuestra alma necesita la salvación por medio de Jesucristo. Como lo dice en la palabra que compartió nuestra hermana, dice que nosotros estábamos en las tinieblas, pero Él nos trasladó, dice que de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Qué maravilloso que a través de la Escritura, a través de la fe en Cristo, tengamos esta redención, tengamos esta salvación y el perdón de nuestros pecados. Que seamos trasladados de las tinieblas a esa luz admirable, a esa luz que nos guiará por siempre, que nos llevará a ese reino de los cielos en cual tenemos nuestra esperanza. Qué maravillosa esta palabra, porque asimismo nosotros adquirimos más esperanza y tenemos más ese anhelo de que muchos también tengan esto, porque no lo queremos nosotros para nosotros solos, sino para compartirlo contigo y con tu familia, y que muchas almas sean ganadas para Cristo. Como hoy testificábamos que el día sábado se habían ganado 4 almas, nosotros estábamos gozosos porque sabemos que esto es algo maravilloso. En el reino de los cielos hay fiesta, y cuanto más si esas almas perseveran y buscan de este conocimiento de Dios, porque sabemos que el que gana almas es sabio. Y aún así, cuanto más aquellos que recién empiezan y empiezan a buscar más de Dios, porque a través de ellos serán salvos sus familiares, sus amigos, y así esto va aumentando. Qué lindo, qué maravillosa y hermosa es la palabra de Dios, y cuánto regocijo nos da a nuestras vidas, cuánta paz, cuánto amor a esas almas que están ahí perdidas. Sabemos que esas almas valen más que todo el oro de este mundo. Por eso estamos ansiosos de ganar esas almas. Te damos gloria a nuestro Señor Jesucristo y continuamos con la palabra. Señor Jesucristo, por su palabra en esta noche.
Podemos ver como Pablo en el versículo 9, cuando comenzó la hermana, decía: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento. Podemos ver como Pablo intercedía, clamaba a Dios por aquellos primeros cristianos que estaban conociendo la palabra de Dios, porque sabía Pablo mismo que habían muchos falsos maestros que estaban alrededor y querían sacar a aquellos que estaban oyendo a Jesucristo. Y muchas veces cuando la gente conoce a Jesucristo, el enemigo va a tratar de muchas maneras que salgan del camino del Señor. Dice en Colosenses también en el capítulo 2, versículo 8, mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué maravilloso. El Señor nos dice que estamos completos en su Hijo Jesucristo. Pablo clamaba para que ellos sean completos, llenos de la palabra del Señor y que no sean engañados por medio de filosofía, de tradiciones, según el hombre y no según Cristo. Era un camino que es diferente a la palabra del Señor. Era algo que no llegaba a estar con las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la profecía de la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La importancia de aquel cristiano que recibe la palabra de Dios tiene que estar atento a la palabra del Señor, estar constantemente meditando, porque dice: hasta el día del lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Glorioso nuestro Señor Jesucristo, porque dice que su palabra no es interpretación privada. Y muchas veces decimos, no podemos entender la palabra, no podemos comprender. ¿Qué nos está faltando? Es el Espíritu Santo para que nos revele, porque dice el Señor que su palabra no es interpretación privada, quiere decir que nos revelará todas las cosas, pero nos dice que estemos atentos a su palabra, como una antorcha encendida que alumbra en medio de la oscuridad, y la oscuridad es este mundo que está oscuro bajo el pecado, bajo el maligno, y dice hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestro corazón, Jesucristo nazca en nuestro corazón y alumbre todo lo que hay en tiniebla, para poder alumbrar todas las cosas y las tinieblas salgan de nuestras vidas, para poder comprender con más claridad la Escritura. Y es maravilloso porque Pablo, al orar por su vida, le pedía al Señor que sean llenos del conocimiento, pero hay un secreto que ellos anteriormente, que Pablo les revela por el Espíritu Santo, que estaban bajo la potestad del aire de las tinieblas, bajo el principado de Satanás, como la Biblia lo describe, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, pero Él no tiene ya arte ni parte sobre los creyentes, sino que Cristo reina sobre nuestras vidas. También en Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Maravilloso, porque la hermana compartía que era uno impulsado por el deseo de la carne, y eso es lo que opera el enemigo sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos que no obedecen a la palabra de Dios, pero el Señor nos llamó a su obediencia, a su voluntad. Él decía en su palabra que por lo cual éramos antes, y como dice la Escritura, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, son todas nuevas. Ya no podemos andar como antes andábamos, sino una nueva vida en Cristo. Y decía la palabra que la hermana compartía, que fuimos librados
de la potestad de las tinieblas, el principado. Si el Señor nos liberó, tiene que ser libre toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, todos aquellos que están sin Cristo. El Señor nos dio ese mandato, esa oportunidad de predicar su evangelio para que ellos sean libres. Como dice la Escritura, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la voluntad del Señor sobre tu vida, sobre nuestras vidas, sobre todo aquellos que oyen la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere que sean librados de este mundo pecaminoso que el enemigo ha tratado desde un principio, querer engañar por medio de las religiones, por medio de engañar como lo hizo en un comienzo con Adán y Eva. Lo engañó por medio de una serpiente y ellos se apartaron de Dios totalmente. Y así mismo siguió en todo el transcurso hasta este tiempo, sigue engañando a la humanidad por medio de las religiones. Por eso Pablo le decía, mira que nadie los engañe. Y dice que Él es el engañador, Él es el tentador, siempre está queriendo dañar, queriendo engañar a la humanidad. Pero el Señor en esta noche te va a hacer libre, porque estás conociendo a su Hijo Jesucristo, para que ya no te ha atado en una religión, para que ya no te ha atado en los viejos redimientos, según lo que tus padres te han enseñado por costumbre, porque muchas veces uno cree en un Dios y no conoce a su Dios, sino que lleva inculcado lo que sus padres le sembraron. Pero hoy en esta noche vas a conocer al Dios verdadero y lo estás conociendo por medio de Jesucristo. Como dice su palabra, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el único que lo lleva a la fuente, a conectarnos con el Dios verdadero, con el Dios vivo. Y me hace recordar cuando veníamos para este lugar, veníamos hablando con mi esposa sobre este tema, lo que con el Espíritu Santo en esta noche trajo su palabra, queriendo siempre el enemigo engañar a la humanidad. Pero es algo muy importante, que Jesucristo no trajo una religión, sino trajo una buena nueva de salvación. Una buena salvación para conectarnos con el Padre. Por eso cuando dice en San Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a nuestro Señor, gloria porque nos trajo a ese camino que nosotros necesitamos caminar, donde debemos conducirnos, donde debemos conocer esa verdad y ser libres de este mundo que nos rodea, este mundo que nos engaña en muchas maneras, para que el Señor libre a nuestros hijos en el lugar donde ellos se encuentren y que ellos crezcan conociendo la verdad con Jesucristo. Es maravilloso porque Dios, por medio de la luz de su palabra, como dice el Salmo 119, versículo 105, dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, son tu palabra. El Señor nos alumbra en este mundo que está bajo el maligno, bajo la oscuridad. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo estamos en la luz. Por eso cuando Él dice en San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Mira qué maravilloso, cuánta luz nos falta en este mundo perdido, en este mundo oscuridad. Muchas veces uno, al estar en oscuridad, toma decisiones que son erróneas, toma decisiones a la ligera y resulta que llega a ser un fracaso y una mala decisión. Pero cuando tomamos los consejos de Dios, cuando atendemos a su escritura, a su mandamiento, todas las cosas nos van a ayudar para bien y el Señor nos guiará para poder hacer las cosas ordenadamente. Dice en el proverbio, también en el capítulo 1 que hoy compartía mi esposa Marina, dice en el versículo 33, si me oyere atentamente, habitará confiadamente sin temor del mal. En esta noche prestadle atención a la palabra de Dios. Buscándole desde todo corazón, vamos a habitar confiadamente y sin temor del mal. Porque estamos con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida. En el lugar donde te encuentres, en este tiempo, en cuarentena, encerrado en tu hogar, que habite confiadamente y sin temor de lo que suceda. Porque el mundo va a ir en mal, en peor. Pero con Cristo venceremos, avanzaremos.
triunfaremos, iremos en victoria, porque nuestro Cristo venció y los que están en Cristo vencerán por medio del Cordero, por medio del Hijo de Dios, y Él quiere que tú venzas todo aquello que viene sobre tu vida. Así que te bendecimos grandemente con la palabra y bendecimos la continuación de nuestra hermana. Amén, hermosa palabra. El Señor en este tiempo quiere que seamos verdaderamente libres, como dice su palabra. Él es luz y quiere que nosotros salgamos de esas tinieblas y que alumbremos como Jesucristo alumbra nuestras vidas. Y quería compartirte la palabra, hoy nos hablaba de la sabiduría. Pero Pablo oraba, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quería compartirte en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice la sabiduría de lo alto. Y dice la palabra del Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como el Señor nos habla a través de su palabra, que Pablo oraba para que sean llenos de toda sabiduría espiritual, porque hay sabiduría que dice que es animal, carnal y diabólica, que no viene de lo alto. Y debemos, así como oraba Pablo, para que la iglesia de Colosas sea llena de esta sabiduría que proviene de Dios, también Dios quiere que nosotros seamos llenos de esta sabiduría y que nos paremos como hizo que nos separe su pueblo y vea los caminos y ver por qué sendas iban. Vamos por la senda de la sabiduría que es animal, carnal, diabólica, o la sabiduría que proviene de Dios. Debemos de fijarnos, como decía, por buenas obras. Por los frutos lo conoceremos, dice su palabra. Debemos de fijarnos porque dice que primeramente, dice, esta sabiduría es pura, después pacífica, amable. Debemos de fijarnos si es esa la sabiduría que estamos obteniendo, que estamos buscando del Señor, o si es la que realmente tenemos, si es la sabiduría que proviene de lo alto. Y si no es así, también dice en Santiago, versículo 1, capítulo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada, dice. Pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También debemos de fijarnos cómo es nuestro ánimo. Si somos de doble ánimo, si un rato tenemos fe, al instante dudamos en nuestro corazón, dice que esa persona, aunque pida, no va a recibir nada de parte del Señor. Debemos de tener fe y creer que la sabiduría que vamos a recibir es la que viene del Señor. Y así Pablo oraba por esta iglesia, y así nosotros también debemos de orar por aquellos que tienen falta de fe, que tienen falta de sabiduría, que están atravesando situaciones difíciles. Hoy en la mañana el Señor me hablaba en la palabra de Nehemías. Nehemías sintió en su corazón cuando recibió a un hermano y le preguntó por su pueblo, le dijo que su pueblo estaba mal, que estaba atravesando una mala situación, y aún, dice, los muros estaban derribados. Ellos estaban desprotegidos, tenían falta de fe porque también eran oprimidos por el pueblo que estaba alrededor, que eran los que habían derribado esos muros. Pero Nehemías dice que se puso a llorar y oró al Señor por ese pueblo que estaba pasando por una situación difícil. Y miren cómo es él, cómo oró
para poder reconstruir ese pueblo, ¿no? Ese muro de esa ciudad, y oró al Señor. Pero ¿saben por qué oró también Nehemías? Para hallar gracia delante de los ojos del rey y poder ir y reconstruir ese templo, por reconstruir esas murallas, para que también Dios le provea de todas las cosas que ellos necesitaban para reconstruir ese pueblo. Porque dice que estaba totalmente destruido. Y él halló gracia ante los ojos del rey y le pidió cartas para poder llegar a su tierra, reconstruir, y también para pedirle a los que estaban encargados de las maderas para reconstruir esas puertas. También le pidió cartas y el rey le proveyó de todas las cosas. Como hablábamos de Salomón, él le pidió sabiduría para saber gobernar su pueblo y Dios le añadió riqueza y honra. Y aún así Nehemías también, él estaba preocupado por sus hermanos, por aquellos que habían quedado en Jerusalén, en esa ciudad. Él le pidió por ellos y Dios le proveyó de todas las cosas. Como decía Pablo, de hallar gracia ante los ojos de nuestro Señor. En la palabra que nos compartía nuestra hermana dice, llevando en fruto, agradando en todo, llevando en fruto con toda buena obra. Y así es como Dios quiere que sea esa sabiduría, también de llevar fruto, también agradándole al Señor, porque Él nos llama a ser libertados, a ser rescatados de las tinieblas. Y si nosotros le hemos aceptado, dice su palabra en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren qué hermosa palabra. Cuando Él nos liberta, nuestros frutos tienen que ser la santificación, ser santificado, hallar gracia ante los ojos de nuestro Dios, que Él vea que nuestro cambio es verdadero, que no es un cambio de apariencia, sino es un cambio que proviene de nuestro corazón, ser santificado, lavado por su sangre preciosa. Y ese debe ser nuestro fruto, retener lo que Él nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre cuando Él se entregó en esa cruz. Cuando murió por nosotros, por su sangre, nosotros somos perdonados, lavados de nuestros pecados, y eso tiene que ser nuestro fruto, y guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón para no perderlo. Y aún saber que nuestro fin es la vida eterna. Él nos llama a ser santos. Sé santo porque yo soy santo, decía su palabra. Y así quiere el Señor que seamos. Para poder llevar todos estos frutos necesitamos lavarnos a diario de nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, que nos hemos arrepentido, porque ese es nuestro fin, la vida eterna, y debemos guardarlo como nuestro principal tesoro. Por eso el Señor quiere que seamos sabios y que busquemos la sabiduría que proviene de lo alto, no la sabiduría de este mundo. Si tenemos celo, contienda, división, esa no es la sabiduría, sino debemos ser amables, manso y humilde, porque Él así lo era. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dios te bendiga. Amén. Qué hermosas palabras. Como el Señor nos pone en comunión, en todos juntos con la palabra del Señor. Qué riqueza la palabra del Señor. Como Él nos dice en su palabra, adquirir sabiduría, adquirir entendimiento. Quería compartirte Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Mire cuán maravilloso es adquirir inteligencia, sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia del antónimo de sabiduría? Yo supongo que sería la rebeldía. La rebeldía cuando te dicen, como dice acá en el proverbio, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y ponía por antónimo la rebeldía, ¿no?, de la sabiduría, lo contrario. La rebeldía, cuando nos dan ese consejo sabio, muchas veces como carcoma para nuestros huesos, parece que nos estuvieran dando un latigazo en vez de una corrección, ¿no? Y esta sabiduría nos guiará a apartarnos del mal, dice la palabra del Señor. Esta sabiduría nos guiará y nos ayudará en la guerra contra el pecado. Si nosotros no adquirimos sabiduría, no meditamos en su palabra, no vamos a saber cómo alejarnos y cómo correr del pecado. Dice la palabra del Señor que la sabiduría es más valiosa que la plata, que el oro y que la piedra preciosa, y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarnos del mal, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros adquirimos esa sabiduría, como decía el hermano compartía hoy, ya no va a haber fracaso, no va a haber error en nuestra vida, no vamos a tomar decisiones a la ligera, decisiones con nuestra mente caliente, como decimos, con nuestra mente cargada por estar afanoso, por estar cargado, tomamos decisiones apresuradas de las cuales luego nos arrepentimos, donde no podemos volver atrás, donde cometemos el error, donde caemos en falta muchas veces. Pero cuando tenemos sabiduría e inteligencia, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire cuán maravilloso y cuál es la diferencia en lo contrario de la rebeldía y la sabiduría. Y yo pensaba, ¿no?, cuando predicaba la hermana, de que hablaba de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, la sabiduría terrenal de este mundo y la sabiduría de Dios. Y cuán importante para adquirir esa sabiduría, primeramente orar a Dios y segundo meditar en su palabra. Todos los proverbios nos hablan inteligentemente de cómo dirigirnos en esta vida. Y pensaba, ¿no?, yo en las mujeres, también en los hombres, ¿no? Pero primeramente me reía cuando la hermana predicaba, no porque me estaba riendo por algo en particular, sino que me reía yo, las mujeres, vamos ahí, agarramos la revista de Avon y parece que la vamos a comer, la revista de Natura, y por ahí a veces te es fatigoso leer la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando vamos a la palabra de Dios recibimos fe, recibimos esperanza, recibimos sabiduría. Es como un manantial y queremos seguir alimentándonos, seguir viviendo de ese río que hay en la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, ay, no la comprendo, no la entiendo, pero estamos ahí con los libros de los productos y estamos ahí consumiendo y consumiendo. 5 horas viendo la novela ahí, el LIF, consumiendo la novela, viendo el capítulo que sigue y ya sabes el adelanto de la novela, pero no podemos recordarnos un versículo ni un capítulo, nada de la palabra de Dios. Mire cuán diferente, ¿no?, como la sabiduría y la rebeldía. Tenemos el tiempo, tenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos para estar con la novela, con las series, por ahí muchas veces que nos colgamos viendo horas y horas de televisión, pero eso no nos edifica nuestras vidas, ¿no? Y por eso me reía sola, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Cómo podemos consumir cosas del mundo y cuando viene la hora de la oración decimos, ay, cuando oro me da sueño, me duermo. Pero cuando mira la novela no le da sueño. Cuando mira la revista de ahí de Natura, de todos los productos, no le da sueño, ni le fatiga, ni le molesta. Pero cuando lee la palabra del Señor, no, porque me miran, porque siento cosas, porque siento frío, siento esto, siento tantas cosas. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de la rebeldía y la sabiduría? Hoy el Señor pone estas dos cosas sobre aquí adelante de tus ojos y cada uno decidirá cuál tomar. Yo escojo la sabiduría y la inteligencia. No sé si nuestros hermanos quieren compartir una palabra más. Sí, amén. Con respecto a la sabiduría y la inteligencia, ¿no?, que no sea de este mundo, como decía la hermana, sino lo que viene de Dios. Quería compartirles la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice la palabra del Señor que Dios escogió lo vil, lo despreciado, escogió lo necio y lo débil para que aquel que se cree fuerte, aquel que se cree sabio, aquel que se cree entendido, sea avergonzado. Dice que nosotros somos lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo. Por eso Él nos escogió a nosotros para que seamos aquellos que avergüencen a los sabios, a los entendidos, a los fuertes. Dios es sabio, Dios es entendido, Dios es bueno. Nos ha elegido a nosotros, a los que no éramos nada, a los que estábamos desechados, a los que estábamos en oscuridad y en tinieblas, para traernos a esa luz, como hoy decía la palabra, que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y así quiere hacer con tu vida, quiere trasladarte de esa vileza, de esa debilidad, de esa inmundicia, de todas esas cosas que a veces creemos que nos hacen lo peor del mundo. Y es así, todas esas cosas nos hacen alejarnos mucho de la presencia de Dios, pero Dios quiere sacarte de ese lugar para ponerte en un lugar que Él tiene escogido para ti, que Él tiene preparado para ti. Es tiempo de cambiar la manera de pensar, es tiempo de buscar de este conocimiento, de esta inteligencia, la cual te llevará a un lugar mucho mejor, que es el reino de los cielos, el reino de su Hijo amado Jesucristo. Continuamos. Maravilloso mensaje también que el Señor nos da para nuestras vidas y también nos ayuda para poder entender, como decía recién la diaconisa Marina Martínez, que el Señor escogió a los más vil y despreciados, y me llevaba de vuelta al mensaje que la hermana trajo en esta noche para tu vida y para mi vida, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que va y viene para ambos. Y algo muy importante, porque Pablo oraba para que ellos sean llenos del conocimiento, que sean constantes en la oración, porque habían sido trasladados de las potestades de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo amado. Quiere decir que los hijos de Dios estamos en el reino de Jesucristo, estamos en el reino de nuestro Señor y Salvador. Y en el versículo 11 dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mirá qué maravilloso, cuando nosotros adquirimos la sabiduría, el conocimiento, comprendemos lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros, somos llenos del poder de Dios, somos llenos conforme, dice, al poder, fortalecido. Y el Señor quiere para nuestras vidas, para tu vida, que sea fortalecido con el poder, conforme a la potencia de su gloria. Por eso siempre cuando oramos y clamamos, le pedimos a Dios, Señor, que tu reino establezca en nuestro corazón, porque sabemos cuando su reino se establece en nuestro corazón, no actuamos nosotros, sino actúa su poder sobre nuestras vidas. Por eso mismo Pablo, cuando le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, no haber recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
constantemente el Señor nos siga afirmando por medio de su palabra que su poder actúa dentro de nuestras vidas y muchas veces no le damos el valor. Como decía la hermana, estamos distraídos en muchas cosas, no dedicamos tiempo a Dios, que el Señor quiere revelar su poder dentro de nuestras vidas para deshacer las obras del diablo, no para otras cosas, sino para deshacer las obras del enemigo y ganar alma para Cristo, ganar alma para el Señor, porque esa era la preocupación de Pablo. De Pablo era la preocupación de aquellos que habían recibido a Cristo, no salgan del camino, sino que sean en ese camino estrecho que los conducía al camino de la salvación, al camino al reino de los cielos. Y también dice su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 3, la palabra del Señor dice en el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. La preocupación de Pablo era por aquellos creyentes que habían recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, permanezcan en el camino y sean llenos del conocimiento hasta que ellos entendieran que el poder de Dios se mueve sobre su vida. Así que no somos cualquier cosa como en el mundo, por ahí nos desprecian, no nos dan el valor, pero tenemos una identidad, esa identidad que Cristo nos dio en esa cruz, que somos hijos de Dios Altísimo. Y el Señor lo quiere para tu vida, que tenga esa identidad como hijo de Dios, que el poder de Dios se mueve dentro de tu vida, dentro de tu ser, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso muchas veces tenemos que dejar lo que nos hace perder tiempo, dejar aquello que nos aleja de la presencia del Señor. Y como decíamos en un comienzo, los deseos. Siempre estamos queriendo ocupar algo con los deseos. Esa ansiedad que produce nuestra vida, nuestra carne, nos debilita. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús, nos fortalecemos. Nos llenamos de su presencia y de su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso, como hoy en un comienzo había dicho la diaconisa Marina Martínez, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de dedicar a la palabra de Dios, por falta de orar, de ayunar, de estar siendo constante en la oración. Por eso muchas veces hay cristianos tibios, cristianos que salen del camino, pero nosotros en el Señor estamos para recogerlo, diciéndole que el Señor lo quiere de vuelta en su camino, para que ellos se fortalezcan y anuncien la buena nueva de salvación, de predicar este evangelio. Y estamos muy a la vez esperando que se levante esta cuarentena, que el Señor levante esta cuarentena cuando Él determine, para hacer campaña, de predicar este evangelio, de demostrar en cada lugar donde vayamos el poder de Dios, que actúa en nosotros por medio del poder de su gracia y misericordia. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Hermosa palabra del Señor, de cómo Él quiere fortalecernos, ¿no? Y la palabra nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Como el Señor nos sigue hablando a través de su palabra, como compartía mi hermano, que Dios nos quiere fortalecer. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Dice, porque nuestra guerra, dice, no es con nuestras fuerzas ni con nuestras armas, sino con su Santo Espíritu es que venceremos. No es por nosotros, sino que Dios va a hacer su obra en nuestras vidas, porque Él dice en su palabra también: es mía es la venganza, yo pagaré, dice su palabra. Él es el que pelea por nosotros, por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es necesario escudriñar su palabra y adquirir la sabiduría que viene de lo alto, porque dice luego en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren cómo el Señor nos confirma su palabra de que debemos de orar, de perseverar en el Espíritu.
Él siempre nos habla de que debemos estar en el Espíritu. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Ya no debemos de vivir como vivíamos antes, porque cuando hemos aceptado, hemos muerto a ese viejo hombre y hemos resucitado con Cristo. Así que ya no somos carnales, sino que vivimos por su Espíritu. Y ese Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia a través de su palabra, buscando de Él, perseverando en la oración y en la súplica. Qué hermosa es la palabra del Señor, como la sabiduría de Dios es perfecta. Es perfecta. Amén. Dice la palabra del Señor que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es que da la victoria. Entonces tú puedes planificar con tu sabiduría todo lo que tú quieras, pero si no estamos conectados a la fuente de vida eterna, todos nuestros proyectos van a ser un fracaso. Por eso debemos conectarnos a la presencia del Señor, y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hemos visto muchos sabios hemos visto pasar por este lugar y por tantos lugares. Y todos los sabios saben dónde están, apartados en la calle, con la sabiduría terrenal, diabólica, animal, como compartía hoy la hermana la palabra de Dios. Toma la sabiduría de Dios y será largura de años, te guardará, te acompañará a cada lugar donde tú te dirijas, y como decimos en este día, iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos alegramos contigo, te saludamos del Ministerio Cristo Sana, saludamos a la hermana de Mirta Bustos, María Bustos, que dice que nos está viendo desde Santiago del Estero. Muchas bendiciones para ahí, para la provincia de Santiago del Estero. Te saludamos del Ministerio Cristo Sana, saludamos a todos nuestros hermanos en la fe que han estado conectados en este día, y en este día, como te decíamos, toma la rebeldía. El necio dice en su corazón: no hay Dios, no hay nada. Y dice que el sabio, la mujer sabia, edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Damos gloria a Jesús, saludamos todos los que se han conectado en este día, te bendecimos. Recuerda que están los hermanos, están los lunes y los viernes ahí en Villa Paula, los hermanos están los martes y los sábados en Ensenada, y en este lugar estamos los sábados en el comedor. No te olvides, conéctate a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, ahí compartiéndonos tu pedido de oración. Te saludamos y te bendecimos. Hemos culminado en este día con la palabra de Dios. Salimos de este lugar, pero no de su presencia. Te saludamos, te bendecimos y te dejamos con esta alabanza hermosa al Señor.